Una vez que se ha escuchado a las partes, a los legitimados aquí presentes en este tribunal, se dispone a deliberar la decisión. Antes de dar la resolución que ha tomado este tribunal, tenemos que hacer un análisis respecto a lo que significa el habeas corpus. Así tenemos que manifestar que Rubén Flores manifiesta que el habeas corpus hace referencia al derecho de todo detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez, para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, o si se lo debe mantener. Tenemos que las normas supranacionales, en su artículo 7, en su artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos establece los derechos de la libertad de las personas. En el numeral 1, nos establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En el numeral 2 nos establece que nadie puede ser privado de su libertad física salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución política de los Estados partes. Y el numeral 3 nos establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, nos dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido o detenido a prisión arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley o con arreglo al procedimiento establecido en esta. En nuestra Constitución de la República del Ecuador, nos manifiesta en su artículo 77 que en el proceso penal en el que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. Primero, la privación de la libertad no será la regla. Y nos establece que en los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse la persona detenida sin fórmula de juicio, por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones, requisitos establecidos en la ley. De igual manera, tenemos que hacer un análisis de lo que nos establece la Constitución en su artículo 89, en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos establece lo siguiente. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de una autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. De lo que tenemos que interpretar, en el presente caso, estos tres aspectos. Ilegalidad. Ilegalidad es cuando es contraria o prohibida a la ley. Es decir, la orden de prisión dictada en contra de la señorita Sandra Elizabeth Culqui Sánchez se puede establecer que proviene de autoridad legítima. Es de ilegalidad ilegítima. Esta nos manifiesta que no está conforme con la ley. De lo analizado en el proceso y escuchado por la abogada y lo escuchado por la abogada de la parte accionante, se determina que la audiencia de flagrancia no se realizó conforme lo establece el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, ya que se realizó después de las 24 horas de lo que se establece en la ley. ¿Es arbitraria? Tenemos que referirnos al estipulado en el artículo 45, numeral 2, literal C y D, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que nos establece. El artículo 45 nos establece las reglas de aplicación. ¿Qué nos dice? Los jueces y las juezas observarán las siguientes reglas. El numeral 2, en caso de privación ilegítima, arbitraria, la juez o el juez declarará la violación del derecho
y dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales y cuando se hubiere incurrido en vicios del procedimiento, ¿no? De la privación de la libertad. Muy bien. De todo lo manifestado, en conclusión, este tribunal puede manifestar que el habeas corpus es un procedimiento especial dirigido a obtener la inmediata libertad de cualquier persona que haya sido detenida ilegalmente, violando su derecho a la libertad frente a las arbitrariedades del poder público. Y por cuanto se ha logrado comprobar por parte de la abogada de la parte accionante de manera clara y precisa la vulneración del derecho a la libertad de la señorita Sandra Elizabeth Kulki Sánchez, este tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia por unanimidad resuelve: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta el recurso de apelación propuesto por la abogada señorita Roxana Chiluisa Naranjo a favor de la señorita Sandra Elizabeth Kulki Sánchez. Posteriormente se hará llegar la resolución por escrito. Se cierra la audiencia. Gracias.